Mis amados hermanos, que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con todos nosotros en este nuevo día. Me siento muy contento en esta mañana de poder iniciar una semana más adorando y glorificando el nombre de nuestro santo y glorioso Dios. Muchas veces venimos a este lugar, o cómo inicia uno una semana. Tal vez usted a lo largo viene hoy, ¿verdad? Viene hoy, o venimos nosotros cargados porque fuimos negligentes a lo largo de la semana, no oramos, o sea, no dependimos de Dios, no leímos la Biblia, o sea, no escuchamos la voz de Dios, y uno viene indigno, ¿verdad? ¿Cómo me voy a presentar yo delante del Señor en esta mañana? O tal vez usted pudo llegar hoy, ¿verdad? Con todo el deseo, con todo el amor, porque ha sido constante a lo largo de la semana, ha tenido unas pruebas y ha vencido la tentación a través de su obediencia a la palabra de Dios, y hoy viene rendido o rendida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sea cual sea nuestra condición, hermanos, en la cual hemos pasado esta semana, veamos el día de hoy. Hoy Dios nos da un nuevo día, una nueva oportunidad para exaltarle, glorificarle e iniciar de la mejor manera. Entreguémosle todo a Dios. Las victorias son del Señor, las que no son tan buenas, Él nos está dando la oportunidad para salir. Así que hoy, hermanos, en este servicio de adoración, démosle a Dios lo que Él merece. Y lo que Él merece es nuestra obediencia, nuestra adoración. ¿Cómo? Poniendo atención, participando de cada acto de adoración en esta mañana con reverencia, con respeto, porque Él es digno de nuestra honra y de nuestra gloria. Mi responsabilidad en este momento es predicar la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, porque el propósito de esto es que Dios sea glorificado. La responsabilidad de ustedes es poner atención, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios. Tener cuidado, ¿verdad? En cómo es. Dichosos, dijo nuestro Señor Jesucristo, ahí en Lucas capítulo 11, versículo 28. Dichosos los que oímos la palabra de Dios y la guardamos. Hoy estamos en un lugar de privilegio, definitivamente, porque estamos en un lugar donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Muchos en un día como hoy, ¿verdad? En un inicio de semana largo, mañana, si es la voluntad de Dios, es libre. Están en las playas, pensando en el disfrutar, adorando la naturaleza en vez de adorar al Creador. Y el Creador nos dice que cada primer día de la semana nos reunimos para conmemorar la muerte y la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al participar de los elementos. Así que también, como fuimos prosperados, cada uno de nosotros apartemos para Él. Escuchando la palabra, oremos juntos, porque aquí es donde hay bendición, hermanos. Salmo 133, versículo 3, donde Dios envía bendición y dice la vida eterna en su iglesia, en su pueblo. Y de hoy, hermanos, estamos en una serie de sermones basados en los fundamentos de la fe. Los fundamentos de la fe quiere decir esas columnas que no van a permitir que usted y yo nos movamos del lugar correcto, el lugar correcto en el cual Dios, a través de la obediencia al evangelio por medio del ser sumergido en agua, ha sido ser añadido a la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa, según Hechos capítulo 2, verso 47. El Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Los que estamos en la iglesia de Cristo estamos en una condición de bendición, en una condición de privilegio por la gracia de Dios. Y la proposición, hermanos, para esta mañana es que la salvación es un regalo de Dios. No por méritos humanos, hermanos, no por méritos humanos, para que toda la honra y la gloria le pertenezca únicamente a Dios.
Por eso vamos a hacer un hincapié, hermanos, en esto, en que la salvación no es por mérito nuestro, sino por la gracia de Dios a través de la obediencia a la fe o a través de la obediencia al evangelio. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, el resultado que Dios espera es una vida obediente, es una vida de devoción, es una vida de diligencia, hermanos, en las cosas del Señor. Y la Biblia enseña, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el apóstol Pablo fue uno que de ser perseguidor de la iglesia, ahora viene a ser predicador, hermanos. Hechos capítulo 9, nosotros vemos el cambio que tuvo el apóstol Pablo por la gracia de Dios a través de la obediencia al evangelio, según Hechos capítulo 22, verso 16. Y viene a ser un perseguidor de la iglesia, a ser un predicador del evangelio. Y él se dirige a hermanos santos, eran hermanos que habían sido apartados con un propósito especial, y hermanos fieles, hermanos genuinos, hermanos verdaderos, hermanos que diligentemente luchaban por mantener sus ropas blancas delante de nuestro Padre Celestial por la gracia de Dios y la obediencia a la fe. Y Pablo se presenta ante ellos con los mejores deseos. Él les dice, gracia, el hermano Avon Malone decía que la gracia es un regalo inmerecido que el hombre o que nosotros como seres humanos obtenemos a través de la obediencia a la fe, cuando miramos obviamente a Jesús ahí en la cruz, hermanos. Es un regalo inmerecido, eso es gracia. Por eso Pablo se presenta a ellos y les dice gracia, pero también les dice paz, que quiere decir el favor, ¿verdad? O la benevolencia, la tranquilidad. Y el hermano Johnny Ramsey decía con respecto a la paz, que la paz no es la ausencia de problemas, sino la paz es la presencia de Dios en medio de los problemas. Y el que escribe, hermanos, él sabía lo que era estar en la presencia de Dios en medio de los problemas, o tener y gozar de la presencia de Dios en medio de los problemas. Recuerde esta carta, hermanos. Pablo es considerada una de las epístolas de la prisión, porque él escribe desde estando preso, hermanos, estando preso. Él entiende la circunstancia. Él entiende la circunstancia en la cual usted puede estar. Tal vez usted no está preso en un lugar físico, pero está preso por llevar una vida en desobediencia a la palabra de Dios. Está preso en su mente. Su mente la tiene cautiva a sus propios deseos de la carne. Pablo en un momento estuvo así también. Él entiende la condición en la cual usted y yo o alguno de ustedes puede estar. Él entiende. Y él escribe estando preso, dice en esta misma carta, en Efesios capítulo 3, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Él estando preso, le está escribiendo a hermanos santos, a hermanos fieles, para que tengan una conducta de adoración a Dios, sea cual sea la circunstancia. Recuerde que Pablo está escribiendo a la iglesia de Cristo que se reunía en Éfeso. Y Éfeso, hermanos, era un lugar difícil, hermanos, para vivir. En Éfeso, hermanos, usted puede ver este lugar como un lugar de perversión inmoral, un lugar que estaba entregado a la idolatría. Nosotros podemos leer el contexto de la llegada del apóstol Pablo en Hechos capítulo 18, versículos 23 hasta el capítulo 19, cuando primeramente llega Apolos que era poderoso en las escrituras, un varón
elocuente, natural de Alejandría. Él llega a ese lugar y únicamente él conocía el bautismo de Juan el Bautista. Y hubo una familia que al escucharle le tomó aparte, Priscila y Aquila, y le enseñaron correctamente el camino del Señor. Vea lo importante que es un matrimonio fiel, un matrimonio que conoce la doctrina de Cristo, que trabaja en unidad para la honra y la gloria de Dios. Le tomaron aparte y le enseñaron correctamente el camino. Después él estuvo predicando y dice que Apolos era tan poderoso en las escrituras que utilizaba la escritura para probar de que Jesús era el Cristo prometido en las escrituras, lo cual algunos de ahí lo negaban, ¿verdad? Después de eso, en Hechos capítulo 19 dice que llega Pablo y Pablo preguntó a ciertos discípulos que estaban ahí: ¿ustedes han escuchado del Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Cuando Pablo les predicó el evangelio, dice que muchos de ellos fueron bautizados bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Recordemos que en Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, lo vimos la semana anterior, nuestro Señor Jesucristo dio el mandamiento a sus apóstoles de que fueran por el mundo, porque Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo enseñó eso, muchos se bautizaron, había gozo en ese lugar porque se predicaba la palabra del Señor. De hecho, durante 2 meses, dice la escritura, del versículo 1 al 5, que Pablo estuvo en las sinagogas, un lugar donde se reunían los judíos para adorar a Dios, y él probaba a través de la escritura que Jesús era el Cristo. Después de eso, hermanos, partió, se fue. Algunos de ellos, déjeme decirle que algunos de ellos blasfemaron acerca del camino, blasfemaron acerca del cristianismo, cuando el apóstol Pablo probaba a través de las escrituras. Y es a lo que nosotros nos enfrentamos hoy, hermanos. Cuando usted habla la palabra de Dios, hay 2 cosas que pueden suceder: una, obediencia, o otra, desobediencia. No me interesa, no me importa lo que usted esté diciendo a través de Cristo, pero no lo voy a obedecer. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, la Biblia enseña que hay que congregarse y usted prefiere quedarse viendo tele, o preferimos ir a un parque, o preferimos quedarnos durmiendo. Entonces usted le está diciendo a Dios: no me interesa lo que Jesús hizo por mí, no me interesa. Eso es lo que puede pasar, o puede pasar lo que ha pasado con todos nosotros hoy. Venimos con gozo, con júbilo, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. 2 cosas pueden pasar, ¿verdad? Y pasó con ellos, y ellos blasfemaron acerca del camino, hermanos. A Pablo le pasó, a nosotros también nos va a pasar, hermanos. Tengamos perseverancia, sigamos hablando de la palabra de Dios, que el rechazo a nuestra predicación, recuerde que no es a nosotros, el mensaje no es nuestro, el mensaje es de Dios. Se fue de ahí Pablo, estuvo durante 2 años, dice, en una escuela de uno que ahorita se me olvida el nombre. ¿Cómo era? Tirano, de uno que se llamaba Tirano. Gracias, hermano, por estar, decimos, metido en la mejenga, ¿verdad? Está poniendo atención. De uno que se llama Tirano, estuvo ahí, y muchos dicen que de Asia venían tanto judíos como griegos y aprendían de la palabra del Señor, se gozaban. Pero ¿qué pasó? Había un hombre llamado ahí Demetrio, y este Demetrio, ¿qué hacía? Bueno, con la plata, él hacía templos, ¿verdad?, de la diosa Diana, y los vendía, era su forma de ganancia. Entonces dice bueno, como Pablo está predicando acerca que los dioses no son hechos con manos, yo no, me está matando el negocio, Pablo, me está matando el negocio. Y aparte también va a botar el templo de la diosa Diana. Diana de los Efesios era
un lugar, hermanos, de perversión inmoral, donde había orgías, idolatría, supuestamente para glorificar el nombre del Señor. Entonces Demetrio dice, me va a botar el negocio, hizo un alboroto en la ciudad y Pablo tuvo que irse de ese lugar. Y ahí quedaron Aristarco enfrentando problemas, un siervo del Señor Jesucristo, así como Gallo. Y después de la partida del apóstol Pablo de ese lugar, hermanos, de ese alboroto que había en ese lugar, de ahí Timoteo, ¿verdad? Váyase ahí a Éfeso, manda, enseña, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, a que no enseñen otra doctrina. Solo hay un Dios, solo hay un Señor, solo hay una fe, solo hay un bautismo. No deje que lo engañen por medio de filosofías y huecas sutilezas. No permita eso en la iglesia de Cristo. Predica la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y con doctrina. Y le quedó ese que decimos aquí popularmente, ese chicharrón a Timoteo, ¿verdad? Difícil situación. Y Pablo en Hechos capítulo 20 se fue, dice, a Damasco. ¿Qué aprendemos de eso, hermanos? ¿Qué aprendemos de ese contexto? Aprendemos que en medio de una ciudad perversa, entregada a la idolatría, a la fornicación, etcétera, se puede vivir una vida fiel. ¿Por qué? Porque Pablo escribió a hermanos santos y hermanos fieles, esto es en una vida presente, en una vida constante que ellos estaban llevando a través de la obediencia a la fe. Por eso en el versículo 3 del capítulo 1, él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones espirituales están en Cristo. ¿Cómo estamos en Cristo? Porque todos los que habemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Las bendiciones, hermanos, espirituales están en Él. Y vamos a observar prácticamente una lección práctica. Vamos a ver que, como mencioné anteriormente, que la salvación es por la gracia de Dios y no por méritos humanos, ¿verdad? No por obras. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Lastimosamente, hermanos, de estos versículos, 3 versículos, surgen diversas enseñanzas. Una de ellas, y esto no es lo que dice la Biblia, déjeme aclarar, ellos mencionan lo que es solo la fe mental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si usted en su corazón, en su mente cree en Jesús, usted ya es salvo. Pero Pablo enseñó completamente lo contrario, hermanos, en el Nuevo Testamento. Recordemos que él aproximadamente escribió 12, 13 cartas en el Nuevo Testamento, y en cada carta probó que la fe obediente es esencial para la salvación. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos una instrucción, no podríamos agradar a Dios. La instrucción de Dios la tenemos acá, que es la palabra inspirada de Dios, la cual es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, hermanos, en todo lo que es recto, correcto, honorable, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Y en solo esta carta, Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1,
nos manda a andar como es digno, hermanos, en un tiempo presente. No es solamente que usted lo piense, sino que usted lo practique, que usted lo obedezca. Eso es lo que Pablo enseñó, y en el versículo 10 también, y lo vamos a ver un poquito más en detalle. Otros enseñan, bueno, el bautismo no es esencial para la salvación. ¿Por qué? Bueno, porque el texto dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el bautismo es una obra, ellos dicen sí. Entonces, como no es por obras, entonces el bautismo no es necesario para la salvación. Eso es una falsa enseñanza, hermanos, que lastimosamente se predica o que se escucha, que está en las redes sociales. Pero Pablo enseñó específicamente que para que haya unidad en el Espíritu, según Efesios capítulo 4, versículos 4 en adelante, hay un Señor, hay una fe, hay solo una instrucción, hay solamente un cuerpo. Y en Efesios capítulo 1, hermanos, versos 20 al 22, dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Solamente hay una iglesia. Y aparte de eso, dice que solamente hay un bautismo. Y si usted sigue leyendo el capítulo 4 y llega hasta el versículo 15, dice que si no, siguiendo o hablando más bien la verdad en amor, vamos a poder crecer. ¿En quién? En Cristo. Por eso es que el bautismo es necesario para la salvación, porque en el bautismo es donde se lavan nuestros pecados. Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Otra enseñanza es que el hombre no tiene ninguna parte en la salvación. O sea, que el hombre no tiene que responder. Ya Dios tiene escogidos, ¿verdad? Esto quiere decir que ya hay algunos que estamos aquí que no sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar con nosotros, según lo que ellos enseñan, porque como Dios ya nos tiene escogidos, y sí, hermanos, Dios nos tiene escogidos a cada uno de nosotros, nos ha predestinado en Cristo, para que si nosotros obedecemos el evangelio que es el poder de Dios para la salvación, Romanos 1:16, del cual Pablo no se avergonzaba, y nosotros que consiste de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, y respondemos con obediencia a ese mensaje de salvación, hermanos. Es una respuesta que tenemos que hacer, porque si no, pues, no tenemos nada que hacer, pues es ilógico, hermanos, es ilógico. Tenemos que responder, hermanos. Recuerde también en esta misma carta, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójese, renuévese, cambie su manera de vivir. Tenemos que hacer algo, hermanos, para poder obtener las bendiciones espirituales en Cristo. Y en cuanto a nuestra salvación, tenemos que obedecer al mensaje predicado. ¿Cuál es el mensaje que se predica? El evangelio, hermanos. Y si no hay respuesta con obediencia, con fe, con constancia a ese mensaje, pues no la vamos a lograr, hermanos. Otra falsa enseñanza es que cada vez, una vez salvo, dicen algunos, siempre salvo. ¿Esto qué quiere decir? Que la salvación no se pierde. Entonces, obedecí el evangelio de la manera escritural, ¿verdad? Como lo he mencionado anteriormente, y usted haga lo que usted quiera. No dice, yo adoro aquí en mi casa, o hoy no puedo, cambio la adoración por lo que sea, hermanos, que a usted le parezca, teniendo oportunidad para hacerlo. Y ellos dicen, o inclusive borracheras, ¿verdad? Fiestas, bailes. La salvación no se pierde. La salvación es por gracia. Gracias a Dios tengo mi salvación. No la voy a perder. Pero en esta misma carta, Efesios capítulo 5, versículos 5 al 7, Pablo mencionó, porque ningún fornicario, porque ningún inmundo, porque ningún avaro, o porque o que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No nos engañemos, dice Pablo, no se engañen, no se dejen engañar. Si no llevamos una vida constante y fiel,
podemos perder la salvación, que es un regalo de Dios. Y hay más, hermanos, pudiéramos seguir diciendo más cosas que salen de ese texto. Obviamente estas doctrinas se predican en movimientos evangélicos, movimientos pentecostales, lo que se llama ahora como comunidades, en fin, muchos abrazan esas falsas enseñanzas. Pero ¿qué aprendemos de eso también? Bueno, hermanos, ya que estamos en un lugar de privilegio, hablemos, como dice Efesios 4:15, la verdad en amor. Nosotros anduvimos en otro tiempo sin Dios y sin esperanza. Vamos a ver una lección práctica en el punto 2 de eso, acerca de la arrogancia. Debemos de tener humildad, hermanos. No, soy miembro de la Iglesia de Cristo, yo estoy en la verdad. Sí, estamos en la verdad, pero hagámoslo en amor. Respetemos, porque nosotros estábamos en esa misma condición. Teníamos diferentes maneras de pensar a la Biblia y hay que tener humildad para transmitirlo, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Todo ser humano, hermanos, está frente a la gracia de Dios y todo ser humano tiene que responder a la gracia de Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese don de Dios, que es ese regalo, verdad? Esa salvación, ¿qué vamos a hacer con él? Quiero que veamos tres cosas prácticas. ¿Qué haremos con el don de Dios? Bueno, en primer lugar debemos de reconocer. ¿Qué haremos con el don de Dios? Bueno, debemos de rechazar. ¿Qué haremos con el don de Dios? Debemos de responder. Y en primer lugar mencioné que debemos de reconocer. Y esto solamente en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué es lo que debemos de reconocer, hermanos? Es el regalo de Dios, y no es un logro personal. Es un regalo que yo tengo, hermanos, de parte de Dios a través de la obediencia al Evangelio. Pablo aquí lo que está resaltando es que la salvación es un regalo de Dios que proviene de un favor inmerecido de Dios. No hay esfuerzo humano, hermanos, que compre la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer. ¿Por qué? Porque ese mensaje de salvación estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. De hecho, hermanos, en el contexto remoto, que son los versículos anteriores de este versículo 8 del capítulo 2, hermanos, dice que ellos, tanto judíos como gentiles, estaban muertos en delitos y pecados. Ellos vivían conforme a los deseos de la carne. En ellos operaba el espíritu de desobediencia. Ellos eran hijos de ira. Entonces, ¿qué merecían ellos? Nada, hermanos. ¿Qué merecía usted y yo para obtener esta salvación tan grande? No merecemos nada, hermanos. No lo merecemos, esta salvación. Pero Dios, por su gracia, a través de la predicación del Evangelio y nuestra respuesta, nuestra obediencia, nos hace o nos mantiene en una condición de salvación. Por eso es que en el versículo 4 al 6 nos dice eso. Pero Dios, o sea, el contraste, toda esta manera de vivir de ustedes, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer con ese regalo de Dios? Reconocerlo de esa manera, aceptar que sin la gracia de Dios no hay esperanza y que toda la gloria es únicamente, hermanos, para Él. Nuestra salvación es por la gracia de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros en segundo lugar con el don de Dios, con el regalo de Dios, que es la salvación? ¿Qué debemos de hacer? Rechazar. ¿Y qué es lo que debemos de rechazar? Nuestro orgullo, hermanos, nuestro orgullo, y dar la gloria al único Señor, al único Dios. Lastimosamente, hermanos, el orgullo quiere decir un exceso de estimación, el cual me lleva a creer que soy superior
a los demás. Y eso es lo que debemos de rechazar, hermanos. Por eso en Gálatas capítulo 6, versículo 14, Pablo dijo, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Nuestra gloria, hermanos, no es nuestra, sino de Él. A Él le debemos toda la honra y la gloria. Por eso el versículo 9 dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Ay, es que yo evangelizo. Ay, es que yo predico. Ay, es que yo esto. Ay, es que yo esto. Ay, es que yo lo otro. No por obras, hermanos. Nuestra salvación no es por obras, porque la salvación no se origina por méritos humanos, sino por la gracia de Dios. Si usted sigue leyendo, hermanos, en el versículo 9, o en este contexto, en el capítulo 1, el versículo 6, el versículo 12 y el versículo 14 del capítulo 1, vea, conéctelos, dice que para qué el Señor nos hizo renacer, para qué el Señor nos adoptó como hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, versículo 14, para alabanza de su gloria. Usted y yo, hermanos, estamos para honrar y glorificar y exaltar el nombre de Dios. Qué papel tan lindo nos ha dado el Señor, hermanos. Que nos vean y digan, gloria a Dios por este joven, gloria a Dios por este matrimonio, gloria a Dios por estos niños. Que las personas no digan, uy, qué cargas, qué buenos. No, la honra y la gloria es de Él. Hay que, hermanos, quitar ese orgullo. Y hemos visto clases anteriores, hermanos, que nuestro servicio a Dios debe de ser un servicio sin pretender o recibir un apoyo. Qué bueno que lo hizo, ¿verdad? No lo hacemos para eso. Lo hacemos porque Él es digno, hermanos, de nuestra adoración y de nuestra reverencia, de nuestra obediencia. Y esto es algo que debemos de entender. Creer que somos mejores que otros porque conocemos la verdad, hay que quitarlo de nuestra cabeza. Creer que somos mejores porque hacemos esto, lo otro, hay que quitarlo de nuestra cabeza. La gracia de Dios derriba todo orgullo humano, para que la salvación produzca humildad en nosotros y la gloria al único digno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y qué debemos de hacer en tercer lugar, hermanos? Con el don de Dios, con el regalo de Dios. Bueno, debemos de responder con fe. Debemos de responder con obediencia. ¿Dónde vemos eso? En el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 9 dice que no somos salvos por obras, pero el versículo 10 dice que somos creados para buenas obras. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Al versículo 8, al versículo 10? No, hermanos, esto es un contexto. Hay que entender que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había destinado la sangre de Cristo para ser rociados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, para que nosotros andemos en un camino nuevo, en un camino de salvación que Cristo, a través de su sacrificio, ha trazado para cada uno de nosotros. Para los judíos, ¿verdad? Hechos capítulo 2, para los gentiles, Hechos capítulo 10, y en Hechos capítulo 11, hermanos, versículos 26, vemos cómo a los discípulos que se congregaban y que enseñaban a muchas gentes, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Era un camino que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, era un camino que fue profetizado. Isaías capítulo 56 verso 5, Isaías 62 2, es un nombre que se reveló, que se dio a conocer. Ese nombre es el que usted y yo portamos a través de la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, el cual es cristianos.
No hay cristiano evangélico, no hay cristianos católicos, no hay cristiano pentecostal. Habemos cristianos para la honra y la gloria de Dios, porque ese es el nombre que leemos en las páginas del Nuevo Testamento. Somos obra de Dios, somos hechura suya, dice, no nuestra. No es nuestra obra. Dice, somos hechura de Él. Él es el que nos compró. Él es el que dio todo por nosotros. La salvación, hermanos, el mensaje del evangelio nos transforma en una nueva creación, porque somos creados, dice, en Cristo Jesús. Esto quiere decir que la vida nueva es posible únicamente al estar unido con Cristo. Separados de Cristo, Juan capítulo 15, versículo 5, ¿qué podemos hacer? Nada. Separados de Él. Por eso es que somos hechura suya. Él nos ha moldeado, nos ha formado. Y si hablamos desde hasta del vientre de nuestra madre, dice el salmista, ahí nos formó. Y espiritualmente, por medio de la obediencia al evangelio, nos ha formado, nos ha creado en Cristo, hermanos, y esa unión es posible únicamente por Él. ¿Y para qué nos creó? Para buenas obras. Estas obras, hermanos, significa obras de obediencia a la fe, al sistema de instrucción de Dios, que es a través de su palabra. Para eso fuimos creados, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios lo tenía preparado. Dice que Dios preparó de antemano, desde antes que usted y yo pensáramos, desde antes de que mi mamá, ¿verdad?, estuviera con mi padre y nos pensaran un día queremos tener un hijo, y bueno, Dios les mandó a Jean-Paulito. Desde antes que ellas me pensaran, ya eso estaba de antemano. Dios ya había dispuesto un camino de obediencia y de servicio, el cual nosotros debemos de andar. La honra y la gloria de Dios sea siempre por eso. Gracias. Entonces, la gracia es un regalo divino que nosotros no podemos comprar, hermanos. Pero si el Señor dice, bueno, esto es lo que usted tiene que hacer para ser salvo, deja ser regalo. No deja de ser regalo. Quiero ponerles un ejemplo. Si yo tuviera cierta cantidad de dinero o lo que a usted más le encante para su vida, yo le digo, yo lo tengo. Nada más tiene que ir a la montaña, ¿verdad? Llegue a esa montaña allá donde vivía Higuito, llegue ahí, suba a esa montaña y ahí va a estar. Le queda cerca, doña Rita. Está cerca, está cerca. Deja de ser regalo porque le diga que tiene que ir ahí. No deja de ser regalo. La salvación es así, hermanos. Es por gracia, es un regalo de Dios que se obtiene a través de la obediencia al evangelio. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con ese don de Dios? La respuesta es suya, hermanos. Si usted está parte del camino del Señor, el Señor lo que quiere es que usted vuelva a su redil. ¿Qué va a hacer usted? Eso ni Dios se va a meter ahí, porque Dios nos da libre albedrío. ¿Qué vamos a hacer con esta salvación tan grande, hermanos? Está en sus manos. Si usted quiere tener esa salvación tan grande, sigamos fieles, congreguémonos, hablemos a otros de Cristo. No por obras, hermanos, sino por reverencia y respeto a la autoridad de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál va a ser su reacción hoy si en esta mañana usted vino caído moralmente porque su vida está lejos de Dios? Solo usted lo va a demostrar, hermanos. Solo usted lo puede. Nadie lo va a agarrar y lo va a tomar a la fuerza. Ni Dios, pudiendo hacer eso, lo hace. Mi oración es que llevemos una vida fiel, iglesia. Y esa es el deseo de Dios a través de su palabra. Que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con todos nosotros. Vamos a entonar un himno, ¿no, hermano? Vamos a